Ningún otro. Dicen que todos los caminos llevan a Roma. Bueno, pueden llevar a Roma, pero a Jesucristo no. Nada más hay un camino y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, me gustaría hablar de esto porque quiero que entiendan bien que la salvación es un regalo. Amén. Y que nosotros no podemos hacer nada, ninguna cosa, ni levantar la mano, ni tomar decisiones, yo acepto a Jesús. Eso es pura mentira. Pero vamos a checar eso en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 1 en adelante. La Biblia nos habla acerca de nuestra condición, una condición de cadáveres, una condición de personas muertas. Entonces dice la Escritura: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Hasta ahí. Entonces, la primera cosa que vemos aquí dice que Él nos dio vida. ¿Por qué nos dio vida? ¿Cuál era nuestra condición? Estábamos muertos, ¿sí? Esta palabra muerto, dice aquí, el primer versículo, por favor. Esta palabra muertos en vuestros delitos y pecados, sí, es la palabra necros, que significa cadáver. ¿Cómo estábamos nosotros? Como cualquier persona que muere. Estábamos en una condición de muertos. Podemos caminar, podemos comer, podemos hablar, pero nuestra condición espiritual no tiene ninguna relación con Dios. Delante de Dios, el ser humano sin Cristo está muerto. Ahora, la pregunta a esto es: ¿cómo puede responder una persona estando muerta y alzar la mano para aceptar a Jesucristo? ¿Cómo? Porque muchos de ustedes creen que levantaron la mano y que son salvos por eso. Pero no, ¿cómo vas a levantar la mano si eres un cadáver? Dime, ¿qué tendría que pasar en nuestra vida para que nosotros podamos realmente decir: sí, yo quiero? ¿Qué tiene que pasar? Bueno, la palabra de Dios nos habla que nosotros tenemos que ser regenerados primeramente. ¿Qué significa regenerar? ¿Qué significa? Hacer algo nuevo, pero ¿cómo? Algo que ya está hecho. De algo ya existente. Hacer algo nuevo de algo que ya existe. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Dios? Nosotros estábamos muertos y nos dio vida, nos regeneró. Ahora, si nosotros podemos levantar la mano, quiere decir que nosotros podemos producir fe. Pero el hombre, ¿qué puede producir si está muerto? Dice que la fe es que es un don de Dios. Tú no tienes nada, nada tienes tú. Pero se enseña eso en las iglesias, se enseña que yo tengo por mi fe, yo creí por mi fe. No, tú no creíste por tu fe, sino que Dios te tuvo que regenerar espiritualmente para que tú pudieras tener fe. Te regenera. Y en el momento que te regenera, entonces el Espíritu Santo produce fe. Y la regeneración es antes de la salvación, antes de que yo sea salvado. ¿Sí entienden? ¿O no entienden? Quiero saber.
¿Tú sí entiendes? ¿Qué entendiste? O sea, el hombre tiene la facultad para aceptar a Jesucristo. Sí. No, está muerto. Está muerto. ¿Cómo dice aquí? Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué? Él te dio vida cuando estabas muerto. Entonces, si yo estoy muerto, un muerto que hace puede responder a la voz, puede caminar, puede sentir, no siente nada, no oye. ¿Por qué crees que la mayoría de la gente, o por qué creen que la gente que no tiene a Dios no lo puede oír? Dice la palabra que es una locura para ellos. ¿Por qué es una locura? Pues porque no lo pueden entender, porque se tiene que discernir como espiritualmente. Entonces, ¿qué hace Dios? Me regenera. Tiene que regenerar de esto viejo, de este espíritu muerto, le tiene que dar vida. ¿Y cómo lo hace? Cuando tú crees en el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Cherry, ¿cuáles son las buenas noticias? ¿Cuáles son las buenas noticias? ¿No sabes? ¿Tú no sabes? ¿Cuáles son las buenas noticias? Que Jesús murió y resucitó al tercer día. Y que se les apareció a más de 500 personas a la vez. Entonces yo escucho el Evangelio, en el momento que escucho y creo, no es porque yo tenga la facultad, porque dice la palabra en San Juan, que nadie puede, o sea, dicho de otra manera, nadie tiene el poder para venir a Dios, nadie. Si fuera así, entonces ¿qué clase de regalo es? La palabra regalo significa, o gracia, regalo inmerecido. Yo no hago nada por obtenerlo, pero si levanto la mano ya hice una obra, ya no es gracia. Hay una mezcla entre la decisión del ser humano y Dios, y eso es lo que creen la mayoría de las iglesias. Creen, y muchos no son salvos, piensan que porque hicieron una oración son salvos. Pero ahorita vamos a ver qué dice la Escritura. Entonces el hombre, sí, significa que es un cadáver. El hombre camina, come, llora, siente, pero su espíritu, ¿cómo está? Muerto. Está muerto. No puede oír la voz de Dios. En 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural, ¿quién es el hombre natural? El que no conoce, el muerto. El hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu. ¿Por qué no las percibe? Porque está muerto. Muerto espiritualmente, no las percibe, no las entiende, no las quiere en su vida. Es más, le provocan ira, enojo. ¿Sí? Y dice que no las entiende porque son del espíritu de Dios. Porque para él son, ¿qué? Locura, es una locura ya no decir mentiras, es una locura no transar, es una locura no adulterar, es una locura, sí, no ser orgulloso, es una locura perdonar. Todo eso es una locura para él. Y dice, son una locura y no las puede entender. ¿Vean? No puede entender, entonces ¿cómo va a levantar la mano? ¿Cómo va a decir sí a Dios si Dios no hizo una regeneración antes? Dios tiene que regenerar. ¿Qué tiene que regenerar? Es que es importante que ustedes entiendan esto. ¿Qué tiene que regenerar, Richard? El espíritu. ¿Cómo está el espíritu? Muerto. Entonces dice la palabra que tú tienes que nacer ¿de qué? Del agua y del espíritu. ¿Qué es el agua? La palabra y del espíritu. O sea, tienes que nacer del agua y del espíritu. O sea, tú crees en Jesucristo, pero es porque Dios ya preparó todo para que tú creas.
el Espíritu Santo entra en ti y regenera tu espíritu muerto, lo hace nuevo. En ese momento que lo hace nuevo, la fe es un don. Entonces el Espíritu Santo, ¿qué produce? Fe. Fe. ¿Dónde está la injerencia del ser humano ahí? En ninguna parte. Dios es el que hace todo y dice aquí que no las puede entender porque son, ¿sí? No los puede entender porque se han de discernir como espiritualmente. La palabra de Dios se discierne, se entiende espiritualmente. ¿Y quién te revela la palabra? Ve el versículo 10. Ahí es el mismo capítulo. Pero Dios nos las reveló, ¿a quién? A nosotros, ¿por qué? Por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún que lo profundo de Dios. Entonces el hombre que no ha nacido de nuevo no puede entender las cosas, las palabras de Dios, pues su espíritu es un cadáver. Está afectado, ¿no? ¿Cómo nacemos? Dice David que su madre lo concibió ¿en qué? Pecado. En pecado. No quiere decir que la mamá de David, como muchos interpretan, que era adúltera y que por eso lo concibió en pecado. Significa que la mamá lo concibió en pecado porque ella era pecadora y le heredó el pecado. Entonces, el hombre no nacido de nuevo no puede entender las cosas, las palabras de Dios, pues su espíritu es un cadáver, está muerto. Entonces no puede comprender las cosas espirituales porque las cosas espirituales se disciernen espiritualmente y tiene que nacer del agua y del espíritu para poderlas entender. ¿Quién es el autor de la Biblia? El Espíritu Santo. ¿Quién inspiró? Entonces yo necesito al autor para poder Discernirla, conocerla. entenderla. Yo necesito al autor dentro de mí para poder entender las cosas espirituales. Un muerto, aunque grites, lo patees, no oye, no le duele, y por eso para los que no creen en Cristo no pueden oír su voz porque son cadáveres. No son sus ovejas, dice mis ovejas oyen, pero un cadáver no puede escuchar nada. Entonces esta palabra muerto significa cadáver. Es una persona que está muerta. Y aquí menciona dos cosas. Una de ellas es delitos y pecados. ¿Está muerto en qué? Delitos y pecados. ¿Qué produce el hombre sin Dios? Delitos y pecados. Es un delincuente espiritual. ¿Sí? La palabra delitos es la palabra lapso o desviación. Es una persona que ha violado, se ha desviado de la ley y ha cometido diferentes delitos. Todos nosotros sabemos que la violación al decálogo de Dios, ¿sí?, tiene que ver con no darle honra a su nombre, tiene que ver con mentir, tiene que ver con codiciar y todo ese tipo de cuestiones. Entonces el hombre ha cometido muchos delitos, como robar, mentir, ¿sí?, traficar, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego está la otra, que es la palabra pecados, que es la palabra hamartia. Y esta palabra significa acción intencional. O sea, ¿con qué intenciona peca el hombre? O sea, bueno, es intencional. Eso quiere decir que la intención o el deseo o su naturaleza hace que transgreda la ley de Dios de una forma voluntaria. Es la palabra hamartia, errar, no dar en el blanco. Es degradación moral. Es el principio o fuente de una acción, ¿sí?, y produce una reacción interna y acciones pecaminosas. Entonces, el pecado es errar, no darle el blanco, pero es más que eso, es un poder que domina a los seres humanos.
Un poder que solamente se puede contrarrestar con el poder del Espíritu Santo. Por eso mucha gente no puede. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo o está apagado o no lo tiene. Entonces en Romanos capítulo 3 versículo 9 dice la palabra así, que somos nosotros mejores que ellos, está hablando de los judíos del apóstol Pablo, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos los seres humanos, todos, no hay ninguna persona que no esté bajo pecado. Tenemos la misma enfermedad, la misma herencia, que es la herencia del pecado. Todos los seres humanos nacemos muertos. Nuestra naturaleza es infringir la ley. Naturalmente nosotros infringimos la ley. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, nuestra forma de ser, nos inclina a violar los mandamientos en Cristo. Y entonces violamos la ley. Todos los seres humanos, chinos, argentinos, mexicanos, americanos, negros, blancos, gordos, flacos, han mentido, han robado, ¿sí? Han codiciado. Esta es la naturaleza muerta del ser humano. Pero cuando nosotros creemos en Cristo, forzosamente tiene que haber cambios. Ahí sí no me puedo justificar en nada. Ay, no es que tú también, no. En Romanos 9, del 9 al 10, dice, Romanos 9, del 9 al 10. Dice, porque la palabra de la promesa es esta. Acá sí, le puse 9 al 10. A ver, bueno, vamos a ver. Es 3, Por este tiempo. Es Romanos 3, del 9 al 10. No, es 9. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo, ¿no? Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de Isaac, nuestro padre, versículo 11, pues no habían aún nacido, ni habían hecho ni aún bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Aquí Dios nos muestra su elección, ¿sí? Nos muestra el llamado que hace desde antes que naciera. ¿Quién había pecado de los dos? Ninguno. Pero eran pecadores. Ahora, Dios escogió a quién. A Jacob. A ver, vamos a leer el 12. Y se le dijo, el mayor servirá al menor. Entonces nosotros podemos decir, pues no, que Dios ama a todo el mundo. Ahora la pregunta es esta: estos dos que escogió Dios merecían la salvación. Entonces, ¿dónde está la injusticia de Dios? Si ninguno de estos merecía la justicia de Dios, la salvación de Dios, nadie merece la salvación. Nadie. Por eso es un acto soberano de Dios de misericordia sobre la gente. Y aquí Dios nos dice que Él fue el que escogió. No nosotros escogimos. ¿Y desde cuándo nos escogió? Dice en otra parte, a ver, sí, en el 13, iba a ir a Malaquías, pero vamos a verlo aquí. Como está escrito, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Por eso debemos de estar agradecidos, porque yo creo que mucha gente en el fondo piensa que es buena y que Dios los cogió por algo, pero no. Dice, a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Aquí podemos decir, bueno, Dios entonces no es legal, porque el pensamiento del ser humano sin el razonamiento de Dios cuestiona. Pero la pregunta aquí es, Dios eligió a Jacob y lo amó, mas a Esaú, ¿qué dice? ¿Cómo te sientes tú con eso? ¿Dios te amó a ti o te aborreció? Aquí dice que Él es el que elige. Y antes de que pecaran, ¿qué hizo? Los eligió. ¿Qué hizo? Antes de que pecaran, ¿qué hizo? Dios los eligió.
Entonces, ¿dónde está la injerencia del ser humano aquí? ¿Dónde está su mano levantada? ¿Dónde está la decisión voluntaria del ser humano? Es Dios el que da la salvación de una forma gratuita. Es Dios el que nos rescata, el que nos llama. Él nos ama y aborrece a Jacob. Ahora, vean, ¿qué merecía Jacob? Les pregunto a todos, ¿qué merecía Jacob? La muerte. ¿Qué merecía? No merecía nada. Él iba a morir. ¿Cómo iba a morir? Eternamente. En sus pecados eternamente. ¿Y Esaú? Igual. ¿Qué obtuvo Jacob de Dios? Misericordia. Misericordia, gracia. ¿Y qué obtuvo Esaú? Justicia. Justicia. Hay que estar abusados porque no es tan fácil entrar al reino. Es que ya hice mi oración. Y por eso la gente cree que es cristiano. Y hace lo que sea. No, al fin yo soy cristiano. Porque yo, aunque peque, Dios no. Dios dice que él amó a Jacob y aborreció a Esaú. Uno, ¿sí?, se le dio misericordia y al otro justicia. Entonces, ¿dónde está el mal de Dios sobre Esaú y el beneficio sobre Jacob? ¿Lo hay? No. ¿Por qué? Porque los dos merecían la muerte. Sin embargo, a uno Dios le dio misericordia, como a ti te dio misericordia, y a otros no les va a dar misericordia, y a Esaú le dijo no, lo aborreció. Entonces, vemos aquí que el hombre no puede hacer nada. El apóstol Pablo, Jeremías, dice la escritura que Dios los escogió ¿desde dónde? Desde el vientre de su madre. Antes de que nacieran Dios los había elegido, y dice que a Jeremías lo eligió como profeta para las naciones. No solamente lo salvó desde antes que naciera, sino que desde antes que naciera, ¿qué le dio? ¿Qué le dio? Un don. ¿Cuál fue el don? Un llamado de profeta. De profeta. Entonces es Dios el que hace las cosas, no somos nosotros. ¿Sí? Cuando vino la ley, y me dijo, no codicies, ¿qué hice yo? ¿Para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Para saber que soy pecador. Para saber la condición en la cual nos encontramos. ¿Cuántos han mentido aquí? ¿Cuántos han sido orgullosos? ¿Cuántos hemos robado? ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué dice? No robarás, no mentirás. Eso es lo que dice la ley. Entonces, cuando yo violo la ley, ¿de qué me doy cuenta? De la condición en la que me encuentro. El apóstol Pablo decía, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por eso me mató. Vean otra vez, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento dice, no mentirás. Entonces, el pecado es mayor que la ley, tiene mayor poder que la ley no cambia, la ley fue dada para que tú te des cuenta de que la vas a violar y que reconozcas que necesitas a Jesucristo. Y dice que por el mandamiento me engañó y por él, ¿qué dice? Me mató. Entonces el hombre está muerto. ¿Qué hizo el pecado? Por medio de lo que es bueno, lo engañó y lo mató. Y el hombre,
La ley fue dada para que no para que cambies. La ley fue dada para que tú te enteres que eres pecador y que puedas reconocer que necesitas a Jesucristo. Entonces dice, cuando vino la ley y me dijo, no codiciarás, no, ¿sí? Mientas, nos dimos cuenta de que Éramos mentirosos. de que ese mandamiento bueno en mi vida solo me mostró mi incapacidad. Pues al violarlo, me di cuenta que el pecado tomó fuerza y entonces tomé conciencia de mi pecado y del engaño y me mató. Y estuve muerto. Hasta que la muerte y la resurrección de Jesucristo me liberaron. Entonces pasé de muerte. Ahora vamos al segundo versículo de Efesios. ¿Sí se están entendiendo? Digo, no es fácil, pero pues el Espíritu Santo no lo ve. Ahora vean, Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y luego dice nuestra condición pasada, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora vean, esta palabra, anduviste, es la conjugación correcta del pretérito, ¿sí? Tiempo pasado, para la segunda persona del singular, o sea, tú. Anduviste, ¿sí? El apóstol Pablo nos dice, anduviste. Eso se refiere en singular a cada persona. Está en el tiempo pretérito. Y el verbo es andar. Anduvimos en otro tiempo. Nosotros vivimos en otro tiempo como sin Dios, sin esperanza y sin propósito en la vida. Por eso la Biblia dice que si tú no cambias, tú te vas a ir al infierno. Y voy a ser contundente en esto. Si tú no cambias, no creas que te vas a ir al cielo. Porque aquí la Escritura nos dice que anduvimos en otro tiempo siguiendo la corriente del mundo. Entonces hay muchos cristianos que siguen la corriente del mundo. Viene una moda y ¿qué hacen con la moda? Se la aplican, ¿no? Es más, inclusive hay modas en las iglesias, que se caen, que se vomitan, que se paran, se les paran los pelos y todo ese tipo de rollos. Son modas, eso, bueno, son herejías todo eso. ¿Me explico? Sí. Pero seguimos la corriente de este mundo. ¿Cuánta gente sigue la corriente de este mundo? Piensa como el mundo, actúa como actúa el mundo, sin propósito, sin fe, sin esperanza. Su vida es más parecida al mundo que parecida a Jesús. Y dice que este mundo está viciado conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea que si tú sigues la corriente de este mundo, tú no has nacido de nuevo. Tú sigues la potestad del aire. ¿Quién es la potestad del aire? Cuando habla de aire aquí, habla de atmósfera. ¿Sí? Pero habla de una corriente. ¿Qué es una corriente? ¿Una influencia? Es una influencia, es un poder que te arrastra. La corriente de este mundo. ¿Cuánta gente, por ejemplo, ahora que fue el fútbol, cuánta gente, o sea, ya eso raya en, ¿no? O sea, una cosa te digo es lo normal y otra cosa es salirse fuera de lo normal. La corriente de este mundo. ¿Cuánto costaba un boleto? ¿Tú, Oscar, sabes cuánto costaba un boleto? Depende del vuelo. Sí, pero ¿cuánto costaba? Entre 40 a 80 mil pesos. Más baratito.
15. Los más. Creo que llegaron los últimos. Van a ver cómo van a estar estos del Mundial ya de la final. ¿No? Argentina, España. Pero seguimos la corriente del mundo. Lo que sigue el mundo. ¿Cuántos cristianos fueron a seguir la corriente del mundo y fueron al estadio y pagaron? Y se tenían que reunir ese día. ¿Sí? ¿Vieron los partidos? No hubo predicación en las iglesias. ¿Qué hubo? Partidos. Fútbol. Porque a Dios le gusta el fútbol, dicen los pastores. O sea, pero mucha gente le gusta eso. Si tú hablas de esta corriente, te dicen eres legalista, o dicen tú eres legalista. Pues prefiero ser legalista y no indulgente. Si es que lo llego a ser. Pero ¿cuánta gente sigue la corriente de este mundo? Piensa como este mundo. El que no tranza, no avanza. ¿No? ¿Cuántos hombres se jactan que tienen varias mujeres? ¿O cuántas mujeres ahora ya también se jactan que tienen varios hombres? Entonces, nosotros estábamos en ese mundo, seguíamos a ese mundo conforme a la corriente de este mundo, dice. O sea, hay una corriente que te dice, sígueme. Hay una ideología de género. ¿Y qué están haciendo en las iglesias? En las iglesias. ¿Qué están haciendo? Están aceptando la ideología de género. Y la ideología de género va en contra de Dios. Y ahora hay pastores, mujeres que son pastoras. ¿Y por qué la iglesia acepta todo ese tipo de cosas? Porque siguen la corriente. ¿De dónde viene esa corriente? Del mundo. De la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, de un sistema corrupto humano que no produce buenas cosas. Sin embargo, muchos están siguiendo la corriente, están siendo arrastrados, pensando como piensa la mayoría de las personas. Pero ¿quién está atrás de esto? Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién siguen? Cuando una persona ama al mundo, ama al diablo. Sigue la corriente de este mundo, dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. El que tiene autoridad en la atmósfera. ¿Dónde habita Satanás? Él tiene potestad en este lugar, pero él sube y baja en el reino de los cielos. Todavía no es lanzado del reino de los cielos, apenas lo van a lanzar. Y dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, pero no se refiere a hijos de Dios, sino es como un título general para todos los seres humanos. Vean lo que dice el versículo 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Vean, está hablando en términos pasados. ¿Sí? ¿En qué vivimos? En otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Aquí hay que se conjugan las pasiones, los deseos malvados y los pensamientos. Por eso cuando un hombre no cambia su manera de pensar, ay, es que nadie me quiere a mí, ay, es que yo sufro tanto. Por ejemplo, me platicaban de una persona. Bueno, en la cárcel hay mucha gente que piensa así, que están ahí que porque su papá era malo, que están ahí que porque su mamá los abandonó, que están ahí porque su mamá era una prostituta, pero nunca reconocen que son pecadores. Nunca reconocen que ellos están así porque quieren, porque yo puedo elegir.
Mi papá puede ser prostituta, borracho, parrandero, jugador, y yo puedo ser diferente. Pero siempre culpamos ¿a quién? A los demás. Si no cambia mi sistema de pensamiento, Dios me va a decir, ay, pues sí, pásale. No, sí sufriste demasiado. Pobre, sí, te dejaron, bicho. ¿Creen que diga eso Dios? No. Dios por eso nos deja a su Hijo. Y hace nuevas criaturas. El problema es del ser humano, ¿no? Y dice aquí que hacían la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, mientras nuestro sistema de pensamiento no sea transformado por la palabra, tú no vas a poder cambiar. Por eso necesitamos creer la palabra, ponerla en práctica. Cuando tú la pones en práctica, el poder de Dios es liberado. Mientras no. Entonces éramos por naturaleza, ¿sí? Vivíamos en otro tiempo en deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne. ¿Quién nos dominaba? La carne, nuestras pasiones. Otra cocina integral. Pídele a tu esposo una lavadora automática de última generación, porque ya doña Chencha se compró. ¿Y tú qué? Y de los pensamientos. Ahora hay una corriente también donde dice que tú tienes que ser alguien, ¿no? Tienes que terminar una carrera porque tienes que ser alguien. Tienes que tener dinero porque tienes que ser alguien. El apóstol Pedro no fue ni a la primaria, eran hombres del vulgo. ¿Y qué hicieron con el mundo? Lo trastornaron mediante el Evangelio de Jesucristo y fueron hombres poderosos. Todos ese tipo de pensamientos venían en nuestra mente. Así éramos. Y éramos por naturaleza, ¿qué dice? Entonces sí ven que no se refiere a hijos de Dios, sino que eran hijos de ¿qué? De ira. O sea, la ira de Dios está sobre quiénes. Sobre todo aquel que ha rechazado a Jesucristo. Ahora, rechazar a Jesucristo no quiere decir, hay mucha gente que dice, no, pues yo voy a la iglesia y yo no lo rechazo. Cuando tú no obedeces, tú rechazas a Jesús. Cuando nosotros somos desobedientes, estamos rechazando su soberanía sobre nuestra vida, su señorío sobre nosotros. Y ese es un problema. Pero estas personas, ¿sí?, hacen la voluntad de la carne y de los pensamientos y son hijos de ira, lo mismo que los demás. No dice que lo mismo que nosotros ahora que somos hijos, sino lo mismo que las demás gentes. Entonces vemos aquí que la salvación es absolutamente de Dios y que cuando tú eres salvado y Dios te da vida, cuando estabas muerto en delitos y pecados, nos habla en tiempo pasado, pretérito, ¿sí?, diciendo, tú eras así. Entonces es forzoso que una persona que dice que es cristiana, su naturaleza cambia. Dice la palabra en Pedro que nosotros tenemos la naturaleza de Dios ahora. Entonces, si no cambia una persona, no importa que venga aquí, no importa que haga, no importa que vaya a la cárcel, no importa. Si su vida no sigue, no es transformada de adentro hacia afuera, no de afuera hacia adentro, haciendo actividades externas, sino actividades que nazcan de adentro hacia afuera, esa persona no creo que sea sana. Porque lo dice aquí. Anduviste en otro tiempo. ¿Sí? Dios nos da vida cuando estábamos muertos. Entonces, si Dios me da vida, ¿estaba como? ¿Cuál era mi condición? Muerto. Pero viene Jesús a mí y me da vida. Entonces, ¿qué debo de producir? Vida. La vida de Jesús. ¿Sí?
¿quién hizo la obra de regeneración y salvación? ¿No fue Dios? ¿No fue el que nos dio vida? ¿No fue el que nos sacó de nuestra sepultura espiritual? Y que de forma no lo voy a decir así, pero nos dio vida estando nosotros muertos en delitos y pecados. ¿Fue mi decisión o fue su decisión? Su decisión. Dice que él es el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Y seguíamos tiempo pasado. Entonces, si estaba muerto, hoy estoy vivo. ¿Cuál debe de ser mi comportamiento? ¿Cuál debe de ser mi vida? Más apegada a lo que Dios dice. Entonces, dice el versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, ¿cuál fue el ingrediente principal aquí? Amor. El que antes dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor. La misericordia es un acto soberano de Dios que se le da a una persona que no merece nada. Eso es misericordia. ¿Sí? Pero Dios que es rico en misericordia, ¿qué merecíamos nosotros? La muerte. Muerte. Pero en su misericordia, en ese acto de bondad soberano de Dios, Él quiso salvarte porque Él quiso, no porque levantaste tu mano, ni porque eres bueno, ni porque vio cosas buenas en ti, no vio nada. Por eso Jesucristo pagó por nuestros pecados. Jesucristo fue el medio por el cual nosotros entramos al reino de los cielos. En su misericordia, por su gran amor con que nos amó, versículo 5. Aún estando, vean otra vez menciona esto, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Estando muertos en pecados, nos dio vida. Yo no podía escuchar la voz de Dios. Yo no podía oír su voz. Y por eso me rebelaba. Yo decía, no, ¿yo para qué quiero eso? No me interesa. Porque estaba muerto. Pero Dios nos dio vida. Estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Esta es la gracia gratificante, ¿sí? Lo que hace sentir bien, acción que produce alegría o deleite, es gracia gratificante. Pero está también la gracia, ¿sí? Que es la palabra charis, que significa regalo inmerecido o favor inmerecido, que se otorga mediante la misericordia de Dios. Entonces, ¿de quién es la salvación? Dios. ¿Por qué te salvó? Porque Él quiso. No porque tú seas bueno. Mientras nosotros, fíjense, les voy a decir una cosa. Si tú te crees bueno, el mensaje de Jesús no es para ti. Porque el mensaje de Jesucristo es para gente pecadora, no para gente buena. Y por eso dice la Escritura que Él recibe a los pecadores. No recibe a la gente buena. Recibe a los pecadores y los transforma en nuevas criaturas. Y su vida es transformada por el poder del Espíritu Santo. Y por eso nosotros tenemos que cambiar. No te creas, si tú no estás cambiando, mejor busca realmente a Dios, porque no puede ser. Dice la palabra que todo árbol que no da buen fruto, escucha, ¿dónde es echado? Es cortado y echado, ¿dónde? Todo árbol que no da buen fruto.
Y por eso les vengo anunciando, les vengo diciendo, en aquel día me dirán, Señor, Señor, no hicimos esto en tu nombre, no predicamos en tu nombre. ¿Se imaginan toda esa gente que piensa que es? Y cuando esté delante de Dios y les diga, ¿sabes qué? Vete para allá. Tú no vas a entrar aquí. O sea, el cristiano forzosamente tiene que dar cambios. Forzosamente. No puede ser. Lee el libro de los Hechos. El apóstol Pedro, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era el apóstol Pedro? ¿Cómo? Rebelde, autosuficiente, hacía declaraciones temerarias. El apóstol Pablo, ¿cómo era? Un asesino. Era asesino, perseguidor de la iglesia, religioso. Y cuando creyeron, ¿qué pasó? Inmediatamente. Pablo inmediatamente predicó a Jesucristo. O sea, tuvo que haber cambios en su vida, en el apóstol Pedro, pero los hubo. Pedro negó a Jesucristo, pero después dio la vida por él. O sea, hizo todo lo contrario que hizo la primera vez. Entonces tiene que haber cambios. Tiene que haber una vida totalmente transformada o siendo transformada. Yo les decía en la cárcel, si tú no crees aquí, si tú no cambias aquí, pues no es que yo voy a cambiar allá afuera. Si tú no cambias aquí, igual que tú no vas a cambiar allá afuera. Si eres tú cristiano, tienes que cambiar aquí. Si no, nunca vas a cambiar. Entonces mucha gente cree que es cristiano. ¿Y por qué cree que es cristiano? Porque viene, canta, diezma, sirve. Pero ya hablamos de los que sirven en pecado, ¿no? ¿Qué hacían los fariseos? Fíjate. Los fariseos evangelizaban. Iban por todo el mundo haciendo un prosélito, dice Jesús, y después lo vuelven a hacer peor hijo del diablo que ustedes. Diezmaban 4 veces al año. O sea, había un diezmo que era recurrente, pero ellos diezmaban el 24% de su ingreso total. Diezmaban más que nosotros. Ayunaban más que nosotros, ¿no? Se reunían todos los sábados, cumplían leyes. Y Jesús les dijo, ustedes son hijos de su padre el diablo, porque los deseos de su padre el diablo, eso es lo que quieren hacer. Él es homicida desde el principio, él es mentiroso, es padre de mentira. O sea, ¿qué les estaba diciendo? Sabes que tú no eres de mis ovejas. Porque si tú fueras de mis ovejas, me amarías, tendrías un cambio en tu vida. Me querrías, me seguirías. Pero como no eres de mi oveja, pues tú eres carne. Entonces, la salvación no solamente nos da vida, nos resucita desde el punto de vista espiritual, porque estamos muertos. No solamente nos da el poder para que andemos en novedad de vida, sino que nos transforma, nos cambia. No porque, decía alguien por ahí, no porque un ratón se meta en una lata de sardina, hacer sardinas. No porque una persona se meta en una iglesia, va a ser cristiano. ¿Qué necesitamos dar en iglesia? Un día mi papá le dijo a mi esposa, a los 3 meses, después de estar 20 años en la cárcel, ya teníamos carro. Rentábamos un lugar para vivir.
Después se enteró que estábamos aquí. Y la gente, no nada más él, sino varias gente estaba sorprendida de lo que Dios estaba haciendo. Después de 20 años preso. Y le dijo mi papá a Mari Carmen: oye, este tipo todavía anda otra vez igual, ¿qué onda? Porque yo veo que están siendo prosperados. ¿Cómo le hacen? Y le dijo a Mari Carmen: ¿sabe qué, señor? Con todo respeto, usted no conoce eso. Y me dijo: ¿cómo ves a tu papá? Le dije: pues tienes razón. O sea, ¿qué le voy a decir? ¿Quién tiene que demostrar que es diferente? ¿Cuántos años me porté mal? Entonces no digas, por favor: ay, es que no crees en ellos. No, no creo en ti, muéstramelo. Yo no creo en ustedes, muéstramelo. Y yo les voy a mostrar mi vida. A mí no me digan soy cristiano, ni a Dios le digan no, es que yo te amo. No, muéstraselo. ¿Cómo? Dice: el que me ama guarda mis mandamientos. Ahora, ¿los podemos guardar? Sí, porque ya estamos vivos, porque tenemos la vida del Espíritu Santo en nosotros, y el Espíritu Santo produce una nueva criatura, una nueva creación. Entonces la salvación es de Jesús, Él es el camino. No son tus obras, no es tu autosuficiencia, no eres bueno, tú eres pecador. Dice la palabra: ya hemos condenado a judíos y a gentiles de que todos somos pecadores. Todos. No hay nada bueno en ti, pobredumbre. Sin embargo, aún siendo pecadores, ¿qué hizo Jesús? Nos amó, nos rescató, nos liberó, nos escogió antes que naciéramos. Y dale gracias a Dios que te escogió a ti. Porque hay millones de personas que no. Entonces, mostremos eso. La salvación es de Dios, no es de nosotros. No es, sí, te acepto. Ahora, ¿puedes levantar la mano? Pero reconociendo que el que te trajo a Jesucristo es el Padre. Nadie puede venir al Hijo si no es por Él. Nadie tiene el poder para venir. Entonces Jesucristo hizo la obra, y por su sangre nosotros hemos sido lavados y hemos sido limpiados. Pues seguimos. Hay otra parte también. Vamos a despedirnos con una canción. En majestad y reino.
Su